buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Mis queridos alumnos, buenos días. La clase de hoy es Confiamos en Dios. Tenemos que poner toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Vamos a ver por qué es importante que nosotros confiemos en Dios. La confianza es la seguridad plena de una persona en un individuo u objeto. En los negocios, que sería la sensación de que un individuo o grupo actuara de una forma correcta en una determinada situación o momento. A mi entender, es la base sobre la que se asientan las relaciones que construimos día a día en cualquier área o campo de nuestra vida. Claro, al tener esa confianza, esa seguridad, podemos nosotros poder actuar correctamente en una determinada situación o momento para poder construir nuestro día a día. ¿Por qué somos hijos de Dios? La espiritualidad del Hijo de Dios, según como nos dice la Biblia, es una relación madura del creyente con el Espíritu de Dios, en la cual ha aprendido a manejar todas las circunstancias de su vida, bajo el control del Espíritu Santo y los principios de la palabra de Dios. Como nos dice, nosotros hemos sido o somos hijos de Dios por la creación. Eso nos lo dice en la Biblia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y todo lo demás. Ya que el Espíritu Santo siempre nos acompaña, nos ilumina y siempre estuvo al lado de María, donde mandó a su Hijo Jesús. Y a través de todo esto nosotros formamos a ser hijos de Dios. También nosotros, queridos alumnos, debemos de reconocer quiénes somos, qué es nuestra identidad. Nosotros somos muy amados, nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Nos dice que somos muy amados y que ahora somos hijos de Dios, como esos niños, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que vamos caminando día a día, año a año, para saber la realidad que nosotros debemos de cumplir nuestra misión, de seguir haciendo buenas acciones hasta el día de nuestra muerte. También nosotros debemos de reconocer que fuimos creados y formados por Dios, como te decía.
que también nos conoce Dios desde en el vientre de nuestra madre, que también somos unas criaturas admirables por todas las buenas acciones que realizamos y que somos obra de la voluntad de Dios. Ese privilegio de ser hijo de Dios nos trae algunas condiciones. Es que Dios ha tomado la iniciativa de hacernos sus hijos. La condición para asumir ser hijos de Dios es tener fe en Él. No podemos hacernos hijos de Dios por nuestra propia cuenta, claro. Ya nosotros sabemos que somos hijos de Dios por la creación, también a través del bautismo. ¿Qué características tiene Dios como Padre? Las características es que Dios es creador y que Dios es amor. Creador porque todo el universo fue creado por Él. Por amor porque fue capaz inclusive de dar su vida por nosotros. Acuérdate cuando Él murió en la cruz. Ese es el gran amor que nos dio a nosotros. ¿Qué nos depara el futuro a los hijos de Dios? Nos da una relación para poder vivir sin dominio del pecado. Quiere decir que debemos de tratar de no realizar esos pecados, nuestras malas acciones. El futuro es más extraordinario. Veremos y estaremos con Dios. Los cristianos viven con gozo y confianza en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Claro, todos nosotros estamos esperando que Jesús venga a salvarnos de nuevo del pecado, pero de una manera mejor de la cual Él vino por la primera vez. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Siempre nos hemos preguntado de repente. Nosotros podemos ser un hijo de Dios porque nosotros creemos en lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos trajo al mundo. Esta frase muy importante, de la cual somos hijos de Dios, nos explica que si nacemos y morimos en gracia de Dios, esto se refiere a hacer las buenas acciones, tuvimos el privilegio de haber hecho o de habernos llamado hijos de Él. Claro, porque nuestro Padre es supremo, nuestro Padre es perfecto, que es lo que nosotros como hijos debemos de seguir, ese buen camino que Él nos enseñó. ¿Cómo? Los mandamientos, como los mandamientos de la iglesia, los sacramentos, las obras de caridad, ¿no? Todas esas cosas que nos ha enseñado. Por eso es que nosotros nos sentimos hijos de Dios, porque Él también nos ama. Por eso debemos de tratar como Él es. Lo que te decía. Acuérdate de las obras de misericordia que hemos visto. El poder ayudar siempre al prójimo. Esas lecciones que nos dio en las parábolas. El poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Cumplir, como te decía, los mandamientos. Que ahí está todas las cosas buenas que debemos de realizar. Tenemos estos personajes para poder entender por qué ellos sí pusieron esa confianza en Dios. Vamos a recordar la historia de David y Goliat. Un día, el padre de David le pidió que le llevara algo de comida a su hermano que estaba en la batalla. David estaba emocionado de irse. Cuando llegó, descubrió que todos tenían miedo del enemigo. Había un gigante grande y fuerte llamado Goliat. Él dijo: envía un hombre para pelear conmigo. Si ganas, te serviremos. Pero si yo gano, tú y tu gente deben servirnos. David no entendía
¿Por qué todos tenían miedo de luchar contra este gigante? David recordaba que Dios fue fiel y fuerte. Cuando un león o un oso atacarían a David y sus ovejas en el campo, Dios siempre protegería a David. David sabía que Dios haría lo mismo contra Goliat. Entonces los soldados israelíes se echaron a temblar. Pero en ese momento un joven pastor llamado David dio un paso al frente y se enfrentó al gigante. Goliat se echó a reír mientras David juntaba piedras para su honda, haciéndoles girar a gran velocidad. El pastor miró al guerrero y dijo: así como protejo a mis ovejas ante los lobos hambrientos, con la ayuda de Dios protegeré a mi pueblo ante sus enemigos. ¿Y qué es lo que hace David, queridos alumnos? Le tira la piedra junto con su honda en la frente de Goliat y Goliat cayó rendido en el suelo. Lo había matado de un solo golpe con una piedra en la frente. ¿Por qué? Porque David sí confiaba en Dios, porque esa era la misión que le había dado Dios. Mis queridos alumnos, no debemos siempre de ver lo corporal, solamente lo de afuera, sino lo que llevamos dentro. Déjense cuenta que David era tan pequeño y Goliat era una persona tan grande, pero a pesar de eso, él no se acobardó. Él pudo hacerlo, ¿con qué? Con la ayuda de Dios. Y así debemos de ser todos nosotros. Algo que no está bien, debemos de decirle, a pesar de que para él no esté bien. También tenemos otra historia, la historia de Sansón. Dios tenía un plan especial para Sansón. Incluso antes de que él naciera, Dios le dijo a la madre de Sansón que él salvaría a la gente. Dios dijo que Sansón no debía comer ciertos alimentos o bebidas y que nunca debía cortarse el cabello. Dios bendijo a Sansón. Dios le daría a Sansón una fuerza asombrosa. Una vez un león atacó a Sansón. Dios le dio fuerzas para vencer al león. Más tarde derrota a 1000 hombres en la batalla con solo un hueso. En otra ocasión derribó las puertas de la ciudad solo. Los llevó a casa sobre sus hombros. Eran realmente pesados. Pero Sansón hizo algo mal. Se enamoró de una mujer llamada Dalila. Ella quería engañarlo. Ella quería encontrar el secreto de su fuerza y capturarlo. Sansón le dijo a Dalila que no debía cortarse el pelo. Cuando se durmió, Dalila cortó el cabello de Sansón y se debilitó. El enemigo llegó a Sansón a prisión. Sansón trabajó duro en la cárcel. Su cabello volvió a crecer. Un día llevaron a Sansón al templo. Querían presumir que atraparon a Sansón. Sansón oró a Dios, pidió perdón y pidió que Dios lo fortaleciera nuevamente. Dios le dio fuerza a Sansón, empujó sobre los pilares del templo y el templo cayó sobre el enemigo. Déanse cuenta, queridos alumnos. Entonces Sansón también confió en Dios, pero acuérdense que él había desobedecido. ¿Pero qué hizo? Pidió perdón. Muy bien, queridos alumnos. Hemos visto por qué debemos de confiar en Dios. Ahora vamos a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. ¿Qué significa ser hijo de Dios?
qué característica tiene Dios como Padre. Vas a escribir un resumen de David y Goliat, un resumen de Sansón y por qué debemos de confiar en Dios. Hasta la siguiente clase.